Teoría básica de por qué la notación de distancia modal es objetivamente mejor que la notación de intervalo de grados de escala actualmente en uso. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Te diré cuál es el problema. El problema es que el sistema actual de intervalos está utilizando de manera innecesaria e incorrecta tres unidades de medida diferentes al mismo tiempo, eliminando por completo la unidad de medida más fundamental del término. ¿Por qué? ¿Por qué harías eso? Cometiendo un error devastador en el segundo término de medición más fundamental en el término de medición. Eso no es bueno si estás tratando de comunicarte con personas que rellenan un tercer término de medición innecesario en el término de medición, causando más confusión que aclaración. Estos son problemas, y les digo que cualquiera que se ocupe de estas cosas durante mucho tiempo sabe que estos son problemas. Simplemente no lo dicen. Es como tener al presidente Joe Biden babeando en un rincón. Todo el mundo sabe que hay un problema. Todo el mundo sabe que hay un problema si han lidiado con esto, pero luego dicen, no hay problema aquí. Estoy harto del alumbrado de gas. Está bien, estoy harto de la gasolina que podrías tomar tu gasolina, y puedes usarla para conducir por un acantilado por todo lo que me importa, porque estoy harto de que se use para hacerme luz de gas a mí y a otras personas. Déjame decirte que soy lo que quiero decir aquí. Estos van a ser términos de medición. Los intervalos son básicamente nuestra unidad de medida. ¿Cuál es la unidad de medida básica dentro de la música? Va a ser el medio paso, similar a la pulgada que es la unidad de referencia cuando estamos midiendo algo en pulgadas y pies. Así que al término, por ejemplo, de una tercera mayor, notarás, le falta la unidad mayor de mayor que son los semitonos, donde cuántos semitonos hay en una tercera mayor, simplemente tienes que inferirlo. Entonces, quiero decir, uno pensaría que al menos lo llamarían como una tercera mayor de 4 notas de distancia, incluida la distancia que es la unidad de medida y música de referencia. Pero no, es solo que lo dejan caer por completo, y luego los 3 de aquí también son un término de medición. A eso lo llamamos un término de medición de grados de escala. Sin embargo, cometieron un error sobre cómo medir cuando usaron ese término de medición, porque en lugar de medir desde el punto particular en el que estamos, usaron ese punto como la primera cosa desde la que medir, como medir la parte superior de la cabeza de alguien. Si estás tratando de medir la distancia desde la parte superior de su cabeza hasta la parte superior de la canasta de baloncesto, no, mides desde la parte superior de su cabeza. No se cuenta su cabeza como bien número 1, cuando se hace la medición provoca todo tipo de problemas. Para hacer eso, pensarías, entonces el término de medición sería algo como esto. Sería un tercero de 4 notas, eso era todo lo que necesitabas. También tenemos un término agregado, que es el principal. Realmente no necesitas la carrera. Uno pensaría que ya tiene 2 unidades de medida. Estaría a 4 notas del equivalente de pulgadas, que van a estar a medio tono de distancia, y va a ser una tercera, aunque esa es una forma incorrecta de medir porque se equivocaron en dónde empezar a contar. Todavía tiene sentido como un tipo de terminología de distancia, similar a medir algo y decirte la medida tanto en pulgadas como en pies. Así que eso podría ser algo útil. Pero, ¿por qué agregar el aviso principal de lo que está haciendo? Realmente es agregar otro término de medición. Fíjate en los términos de medición. Todo lo que estamos haciendo es decir, oye, mira, esta es nuestra línea de base, y ahora estamos comparando otras cosas con ella. Así que hemos determinado una distancia de línea base de una distancia de nota, por lo que ahora podemos comparar varias distancias por la cantidad de notas de distancia que están. Tenemos este concepto de grado de escala que, de nuevo, es como una medición, ya que estamos dentro de una escala particular o colección de notas como un tipo de terminología a distancia, que es un poco menos perfecta, pero hablaremos más sobre eso más adelante. Así que este sería otro término que dice, esta es nuestra escala de unidades de medida de grado con la que vamos a medir todo. Realmente no necesitas eso. Va a añadir más confusión que aclaración. ¿Por qué? Porque si digo que algo está a 4 notas de distancia y es una tercera, entonces este tercio implica que es una medida de un primero de un grado de escala. Así que primero podría ser la escala mayor, pero también podrían ser los otros 2 modos principales, que serían la mezcla de los modos lidio y lidio. Así que al decir que tengo una cuarta nota de distancia, tercera mayor, o simplemente tercera mayor cuando no estoy hablando de una escala mayor, añade más confusión de la que necesitas. Ya sabemos que es similar a la escala mayor. ¿Por qué? Porque es una tercera de 4 notas, y sabemos que esa es la tercera en la escala mayor. Así que estos son los fundamentales.
Un tipo de cuestiones que causan un montón de problemas, sobre todo en la guitarra, pero también en cualquier tipo de instrumento. Y abordemos algunos de esos problemas aquí, y pensemos en cómo podríamos agregar al sistema para que podamos agregar otro término que, con suerte, nos ayude a aclarar o ver algunos de los problemas que podríamos estar enfrentando. Tan objetivo. Introducir un nuevo sistema de nomenclatura de intervalos de distancia modal que utiliza la distancia y los centros modales. Así que esto va a ser simplemente la forma del sentido común. Podrías mirar eso y decir, oh no, está hablando de modos, y esto va a ser confuso. Está dando una clase magistral o algo que va mucho más allá de lo que sabemos. Estoy hablando de medir como un plomero mediría una tubería o algo así como la forma normal de medir las cosas, si tienes la forma de medir con sentido común. De eso es de lo que estoy hablando. Esta es la manera fácil de hacerlo que luego vincularemos y conectaremos con el sistema actual, de modo que podamos ver lo que está haciendo el sistema actual y también poder ver lo que está haciendo desde una tesis estándar de medición simplista y normal. El sistema tradicional de grados de escala oscurece la lógica y la claridad, el sistema de nomenclatura de distancia modal conserva todos los beneficios al tiempo que corrige los problemas centrales. Ahora, si estás aprendiendo teoría musical, probablemente estés pensando, tiene que haber una razón. Tiene que haber. Ahí. Ya sabes, y has estado buscando, esto no funciona, esto no puede ser lo más óptimo, pero confío en el sistema. Pero luego, si lo miras durante el tiempo suficiente, dices, no, puedes hacer todo con un sistema más simple, en realidad. Así que parte de la razón, como hemos visto en la presentación anterior, de que el sistema actual es como es el sistema actual, se debe al orden en que se han desarrollado las ideas y las herramientas a lo largo de la historia, lo que significa que si tuviéramos que reorganizar las cosas en este momento, teniendo todas las herramientas sobre nuestra mesa, lo más probable es que se nos ocurriera algo mejor, más eficiente. Así que esa es una especie de explicación de por qué este es el caso, y por qué es posible que desee verlo ahora, en particular, porque tenemos herramientas como un ChatGPT y las herramientas de IA que permiten una conversión fácil y verificar realmente estas ideas. Si no estás de acuerdo con alguna de mis ideas, aquí, copia la transcripción de esta cosa, ponla en un ChatGPT o ahí pregúntale si lo que estoy diciendo tiene sentido o no. Aquí está nuestro diapasón. Tenemos la cuerda mi grave o pesada en la parte superior. Voy a repetir esta analogía una y otra vez, porque creo que es la forma óptima de visualizar las cosas, y nos lleva perfectamente a este tema de la medición. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de visualizar el diapasón? Voy a decir que es un mapa del territorio, similar al globo terráqueo. Aquí está nuestro globo terráqueo a continuación. Y como en el mundo, vamos a decir que hay 7 continentes, 7 lugares de destino. Ahora en realidad hay 12 ubicaciones en el diapasón, pero los no continentes, los 5 no continentes. Vamos a decir que esos son como los océanos. Esas son las cosas por las que pasamos, no las que básicamente vamos a querer aterrizar. Si tomamos nuestra perspectiva desde el espacio, estamos aquí arriba por encima del diapasón. Nuestra cabeza está mirando hacia abajo en el diapasón. Estamos en el espacio. Podemos imaginar que el diapasón está girando hacia la derecha, como el mundo, como el globo terráqueo girando. Le vamos a dar 12 grados de rotación, nombrando esos 12 grados de rotación en función de las notas del alfabeto musical. Y ahora normalmente vamos a trabajar en la colección de notas relacionadas con la tonalidad de domingo. Sin embargo, todo cambiaría hacia adelante. Si iba a do sostenido, a re sostenido, todo esto cambiaría hacia adelante. Todas las posiciones relativas permanecerían iguales, tal como puedes imaginar, todas las posiciones relativas en el globo terráqueo permanecen iguales mientras gira desde tu perspectiva en el espacio. Eso significa que, una vez que sé la perspectiva que estoy mirando, ya no quiero nombrarlas las notas por el nombre de la nota. Quiero nombrarlos por los nombres de los continentes, que es equivalente al sistema numérico de Nashville. Si han usado ese sistema, el sistema numérico de Nashville básicamente simplemente usando un número para las ubicaciones de los nodos de modo, el jónico, el frigio, el lidio, el mixolidio, y así sucesivamente. Esa es la forma más óptima de visualizar la guitarra, de abrir la guitarra más fácilmente, no solo en una tecla, sino de poder cambiar a través de las 12 teclas, y rotar a través de todos los modos en las 12 teclas. Ahora bien, hay un problema con eso, y es que la convención de nomenclatura actual se basa en los grados de la escala, y se basa en el uso de la escala mayor como nuestro punto de referencia, como hemos visto, por lo que está usando nuestro término de medición de grados de escala, lo que nos va a obligar a cambiar el nombre de los términos a medida que hablamos de distancias, a medida que construimos.
Acordes. Queremos reconocer eso para que pueda tratar de desglosar la información relevante del nombre, que es simplemente la distancia, no los grados de escala, para que no me haga o me obligue a pensar que tengo que cambiar el nombre del diapasón. Dame un malentendido de dónde estoy dentro de los continentes en el diapasón. Esa va a ser nuestra idea general, nuestro problema general. También, en nuestro término, medimos todo, comparamos todo a la escala mayor. En otras palabras, notarás que los intervalos tendrán un término mayor, un menor, un perfecto o un término aumentado o disminuido. ¿Qué pasó allí? Básicamente, comparábamos todo con la escala mayor, y todo lo que no cabía en el intervalo de la escala mayor, lo llamábamos de otra manera, como menor, aumentada o disminuida. Eso es realmente como una unidad de medida. Eso es como decir, mi pie, voy a comparar todo con la longitud de mi pie, y esa va a ser mi unidad de medida. Sin embargo, no necesitamos esa otra unidad de medida, porque ya estamos usando dos unidades de medida, que es más que suficiente, que van a ser los medios pasos, así como lo que voy a llamar la distancia modal, que también se puede llamar la distancia de grados de escala. Entonces, en otras palabras, si estoy midiendo desde este punto, entonces llamaría esto desde un sistema numérico de Nashville, el quinto, o el modo mixolidio. Así que no necesito llamarlo el primero si quiero ir de aquí para acá. ¿Hasta dónde está eso? Va a ser a las 1234 notas de distancia. Pero el término que se suele utilizar es un tercio mayor. Bueno, si digo tercera mayor, eso implicaría que esta es la primera, que no es lo que quiero hacer. Quiero mantenerlo como el continente número 5, el continente mixolidia. Y también implicaría que estamos en la escala mayor, porque está a una cuarta gran distancia. Pero no estamos. Si vamos a usar la terminología de la escala, estaríamos en la escala mixolidia, midiendo desde este punto, por lo que esas son confusiones que se introducen en nuestra mente, que no deberían introducirse en nuestra mente, pero por la confusión del nombre que está en su lugar, ¿cuál sería un sistema mejor? Si sería mejor si solo usara la unidad de medida desde este punto, está a 4 nodos de distancia de este nodo, el nodo mixolidio. O en lugar de usar grados de escala, está a 212, medios tonos modales o unidades de distancia dentro de la colección de notas. Entonces, en lugar de llamarlo una escala, es una colección de notas que está en orden. Puedo medir desde cualquiera de esos nodos. Es básicamente un círculo que da vueltas en un círculo, pero puedo medir desde cualquiera de los nodos dentro del círculo. Así que si tomamos nuestro concepto de continente aquí, y lo aplicamos al diapasón, esto es a lo que lo apliqué primero. Esta es la posición 5 a la 8, y esto es lo que yo llamaría la posición número 1. Por eso lo apliqué aquí. Primero, eso simplemente tomó los continentes y lo aplicó. Así que tuvimos América del Norte, Europa, Asia, América del Sur, África, Australia y luego la Antártida. Ahora, entre esos continentes, tenemos los océanos, a los que no vamos a dedicar mucho tiempo, pero que podríamos tocar como notas de paso, a medida que nos vamos moviendo a los continentes. Así que aquí hay un océano aquí, un océano aquí, un océano aquí, aquí y aquí. Así que tenemos 5 océanos dentro de nuestro ejemplo que se mapean aproximadamente en una idea global. Ahora tenga en cuenta que cuando llevo esto a la práctica de mediciones reales, queremos poner esto más en un formato circular. Entonces, si estamos midiendo la distancia, hay dos formas en las que queremos visualizarla. Una es que tenemos un formato de reloj, así que vamos a medirlo a medida que damos vueltas en un círculo. Y la otra es que tenemos, como, una nota, una recta numérica que sube infinitamente. En este punto, también podríamos ir hacia atrás. Hablaremos de eso en un segundo, pero primero va a subir infinitamente. Imaginemos que eso hace que el mapa sea aún más fácil para nosotros. Porque en lugar de que podamos cruzar la mitad del mapa para ir de Sudamérica a Asia o algo así, solo puedo dar vueltas en círculo. Tenemos un tipo de formato de bloque. Así que eso va a ser más fácil de visualizar para nosotros. Entonces, si miro la esfera de un reloj, nosotros y yo comencemos por los dos de aquí. Empiezo por América del Sur, que son las dos de nuestro ejemplo. Y quiero ir a los 5. Hay dos maneras en las que puedo hacerlo. En cuanto a la distancia, puedo contar de continente a continente, 123, serían 3 continentes de esa manera. Ahora observa lo que están haciendo los grados de la escala. Los grados de la escala están haciendo que el continente sea 1 o el continente 2, el continente 1. Yo mediría esto como el 1, como la primera pulgada en nuestro 1234 derecho, sería el cuarto grado de la escala hacia arriba.
No es así como normalmente se mide. La forma en que normalmente se mide es desde ese punto, 123, por lo que el concepto que vamos a introducir es de medios tonos modales que son como de continente a continente. Hay 3 escalones desde este nodo. No es necesario cambiar el nombre del nodo para medir 3 pasos hacia arriba. Luego, si también quiero agregar los océanos, que no están entre cada nota. Van a estar en algún lugar entre algunas de las notas, de las que hablaremos más cuando lleguemos a los ejemplos. Pero eso sería 12.345, por lo que es 5 la distancia total, incluidos los océanos, que sería equivalente a la distancia de la nota hacia arriba y 123, medios tonos modales hacia arriba. Así que esas van a ser las ideas de términos de medición que tenemos ahora. Nótese que también podemos ir hacia atrás. Podemos ir a 1234, medios tonos modales negativos, yendo en sentido contrario a las agujas del reloj durante todo el día. Fíjate en que de un grado de escala, eso sería 12.345, negativo, 5 grados de escala, pero no solemos hacer grados de escala hacia atrás. Así que ese es otro lugar donde la terminología del intervalo se desmorona, porque cuando vamos en orden inverso, realmente no tenemos un término para eso. Hablaremos de eso en un segundo. Pero otro problema para introducir aquí, muy bien, definiendo el sistema así en el nuevo sistema de distancia modal. Los intervalos se etiquetan mediante 2 puntos de datos. Entonces, si fueras como un plomero o un carpintero o cualquier persona que hiciera una medición normal, solo estás tratando de medir un mapa. Eres un jugador y estás tratando de ver qué tan lejos está de Zelda, o lo que sean los nuevos juegos. Ni siquiera lo sé. Jugué a Zelda hace mucho tiempo, ya sabes, antes de que estuviera en línea o algo así, ¿verdad? Estás tratando de calcular las distancias entre una cosa y otra. Así que es el número de medios tonos que serían como millas en un mapa que estás mirando medios pasos, o el término de distancia, el número de medios tonos modales, que sería similar a si tuviéramos pulgadas en lugar de un pie. Así que tenemos 2 unidades de medida, observando que esa segunda unidad de medida no es perfecta, porque no es uniforme. Depende de dónde se encuentre en la colección de notas que estarán en orden. Pero estas son las 2 unidades de distancia que tienen sentido dentro de nuestra herramienta de medición que podemos intentar combinar. ¿Cómo podría ser? Lo que tienes son realmente 2 unidades de medida. Es un medio tono modal de 4,2. Fíjate que nuestro término anterior estaba a 4 nodos de distancia, tercera mayor. Pero el tercero representa un grado de escala que contaba el lugar que acababa de empezar. Por lo tanto, todos los grados de la escala están realmente desviados por uno de un término de medición. Entonces, eres un tercero, en realidad son 2 medios tonos modales desde ese punto. Ahora ten en cuenta que realmente no necesitas nombrar el punto. Lo llaman tercera mayor, como si la mayor te dijera desde dónde estás midiendo. Pero eso no siempre es cierto, porque es posible que no estés midiendo una tercera mayor de una escala mayor. Es posible que estés midiendo una tercera mayor desde la cuarta de una escala mayor, o la quinta de una escala mayor. Así que la carrera no te da más información. Se podría decir que sí. Podría ser mejor llamarlo a 4 notas de distancia, tercera mayor, o más, con precisión o exactitud, usando la medida adecuada como lo haría un fontanero, estaría a 4 notas de distancia. Segundo modal, medio tono, ¿verdad? Y así, para diferenciar estas 2 notas, bien podríamos poner otra letra. No quiero poner una carrera entre ellos. Bien podría poner el lugar que estamos midiendo desde el cual, si fuera una escala mayor. A eso lo llamamos el modo jónico de un sistema numérico de Nashville. Sería el primero. Estaría a 4 notas de distancia del primero, y sería un semitono de 2 modales, que sería el tercer grado de la escala, si estuviéramos pensando en grados de la escala. Así que mucha gente se siente intimidada por el ojo aquí porque no usan el jónico. Básicamente, lo ven como un sistema numérico de Nashville, que se mantiene constante, o van a ver mayor y menor, y luego posiblemente no funcionen mucho con los otros modos. Pero si usas un sistema numérico de Nashville, ten en cuenta que se supone que es más fácil. Es porque es más lógico. Entonces, si reemplazas esto con un 1, básicamente estarías haciendo un concepto del sistema numérico de Nashville. Creo que es más fácil usar las letras y tiene más funcionalidad. Así que creo que es útil aprender las letras y el sistema de numeración, que es un sistema de numeración absoluta. Así que esto nos daría 4 semitonos hacia adelante desde el jónico. Eso es lo que significa ese 4, 2 medios tonos modales. Eso es lo que significan esos 2, que sería el tercer grado de la escala. Porque la tercera de un término de grado de escala, siempre está desviada por 1. Es demasiado alto por 1, y es equivalente al tercer grado de la escala.
Así que fíjate que cada una de estas notaciones tiene un significado. Significado para ello. Así que podrías reducirlo a solo un segundo jónico, si quisieras, lo que sería equivalente al tercer grado de la escala, que sería un tercio mayor desde el punto del jónico. Pero creo que nombrar a los cuatro es algo útil, y te va que cada término aquí tiene un significado que es significativo en casi todos los contextos en los que estás trabajando. Ahora podrías decir, oye, mira, ¿qué pasa si no estoy trabajando en el contexto de un modo jónico? Ten en cuenta que puedes hacer ese argumento sin importar qué tipo de contexto estés agregando, ya sean grados de escala, o si estarías hablando de medios tonos modales. En otras palabras, podrías estar diciendo, oye, mira, si solo estoy midiendo de esta nota a esta nota, ¿por qué tengo que añadir medios pasos modales? No lo haces bien, porque eso te va a dar un contexto adicional. Pero tampoco necesitas grados de escala. ¿Por qué diría que es una tercera mayor de 4 notas? Si digo que es una tercera mayor, la tercera me dice que estoy en una especie de colección de notas, y esta es la de esa colección de notas. Así que eso es lo que está haciendo el grado de escala. Si ese no es el caso, deberíamos decir que está a 4 notas de distancia. Pero es bueno tener ese contexto, porque en la música occidental, casi siempre estamos en una colección de 7 notas. Podría haber 12 colecciones diferentes de 7 billetes. La razón por la que el grado de la escala no es tan eficiente como el contexto de un semitono modal, es porque no siempre estamos midiendo a partir del de esa colección de notas. Siempre tenemos 7 notas en las que estamos trabajando en la música occidental y siempre están en orden. Eso es cierto, pero no siempre estamos midiendo desde el 1, así que ahí es donde está el problema. Así que en este caso, si estoy mirando esta colección de notas, este es el 1, este es el 5. Así que debería ser que podría usar el contexto de medir algo similar a los grados de la escala, pero no necesito hacer que ese sea el único. Solo tengo que decir que voy a subir en contexto 2 notas más arriba de la colección de 7 notas que están en orden. Muy bien, ¿por qué es mejor que el sistema de grado de escala? Por lo tanto, el sistema de grados de la escala actual está desviado en 1 debido a que comienza en 1 en lugar de 0. Así que si esta va a ser nuestra colección de notas. Tenemos 12 notas en el alfabeto musical, y elegimos 7 de ellas. Hablamos de cómo hacerlo en una presentación anterior. Así que ahora tenemos 7 notas. Por lo general trabajamos en la tonalidad de Do, pero cualquiera de las otras 12 colecciones de notas sería toda igual. Así que no dejes que te desanime el hecho de que siempre estemos usando el mismo tipo de notas. Es lo mismo en todo el camino. Ahora, si tuviera que numerar, estas notas serían 1.234.567, así que el problema es, si estoy midiendo de este Do a este F, ¿entonces qué? ¿Entonces? ¿Cómo voy a llamar a eso? Tengo que llamarlo el indicado. Solo digamos que es 1234, pero no debería ser para la distancia debería ser 123, es una distancia de 3 notas de estos, lo que yo llamaría nodos, o puntos modales, una distancia de 3 notas hacia arriba. Fíjate que la distancia entre todos estos puntos no es la misma, porque si voy de este C a este D, tengo una nota intermedia, mientras que si voy de este E a la F, no lo hago, así que tengo que saber la posición relativa del nodo del que voy, pero siempre va a estar en el mismo orden. Por lo tanto, todavía tendría sentido que identifiquemos el nodo desde el que estamos midiendo, y luego contemos desde ese nodo. De modo que si estoy midiendo desde este Fa y voy subiendo hasta este La, entonces todavía puedo decir que está a 2 notas de distancia, medio tono modal, ¿verdad? En lugar de decir que va a ser, tengo que hacer que Fa sea el 1, y decir que este A va a ser una tercera mayor. No es una tercera mayor de la F, porque la Fa no es la indicada. En nuestra colección de notas. Aquí queremos mantener un sistema de numeración absoluta o natural, en cuyo caso sería 1234, o el nodo lidio. Ese es el problema. Causa todo tipo de problemas con los que probablemente estés lidiando mientras estás planificando tu instrumento, particularmente en la guitarra, pero realmente no entiendes por qué tienes este problema. ¿Por qué estoy saltando de un acorde, de una escala a otra? ¿Por qué estoy haciendo que este sea el indicado? ¿Por qué no puedo contar esto, ya sabes, solo en términos de perspectiva de distancia? Por lo tanto, requiere redefinir la raíz con cada cambio de escala. Entonces, ¿qué te hace hacer esto? Esto significa que cada vez que vas a un acorde diferente, o a una parte diferente de la canción, aunque estés en la misma forma general, terminas cambiando el nombre de la forma, y luego pensando en las distancias como si fueran distancias diferentes, las distancias entre los 7 puntos en el mapa son siempre las mismas. Lo queremos. Queremos nombrarlo de tal manera que optimicemos esa herramienta.
Siempre son los mismos. En el piano, es un poco diferente porque tu digitación lo es. Diferente porque no es un instrumento simétrico, pero en la guitarra en particular, siempre es lo mismo. Queremos maximizar eso. Debe construir una escala antes de poder medir a partir de ella. En otras palabras, si estoy midiendo desde este Fa, aunque sea la misma colección de notas, tengo que hacer que sea el que mida desde este Fa hasta este La. ¿Por qué tendría que hacer eso? Así que voy a hacer de esto una tercera mayor. Así que hay dos términos que no tienen sentido allí. Lo estoy convirtiendo en una tercera y debe ser dos medios tonos modales hacia arriba, y lo llamo una tercera mayor, pero no es una tercera mayor porque estoy midiendo desde este nodo. Es la cuarta. Estoy midiendo desde el cuarto. Así que es un lidio, ¿verdad? Es una distancia lidio. Así que incluso si hiciera que este fuera el único, no lo haría. Todavía no suena del todo correcto llamar a eso una tercera mayor de la una, porque esta es la de un modo lidio, ¿verdad? Que es una colección de notas diferente a una colección de notas en Fa mayor. Todos estos problemas están ocurriendo básicamente debido a eso, según una terminología, no deberíamos tener ninguno de esos problemas si solo medimos desde ese punto. Entonces, en contraste, el sistema de distancia modal solo necesita un punto fijo, el centro de modo. Así que, de nuevo, si tuvieras que reconstruir el sistema, simplemente diría, oye, mira, hay 7 nodos dentro del sistema, como 12 puntos, como 7 puntos en un mapa, se repiten, ¿verdad? Se repiten en el mapa aquí arriba, pero el mapa es el mapa. No voy a hacerlo una vez que haya identificado mis 12 puntos de vista diferentes a medida que el mundo gira, luego voy a mantener los nombres en el mapa igual. Si estoy jugando a Zelda y estoy tratando de memorizar cómo ir de un lugar a otro, no voy a cambiar el nombre de las notas en el mapa, y es incluso más fácil que un mapa, porque está en un círculo, está en formato de bloque. Así que solo puedo ir a distancia. Solo puedo recorrer distancias, en el sentido de las agujas del reloj, o en el sentido contrario a las agujas del reloj. Ahora hay otros problemas, porque yo, de nuevo, puedo ir en sentido contrario a las agujas del reloj, y no puedo tener dos tipos de unidades de medida en notas, así como en semitonos modales. Y es posible para mí ir más allá de una octava. ¿Qué significaría eso si voy de estos 2 a estos 5, puedo ir 123 continentes arriba, 3 medios tonos modales? ¿O puedo llamar al 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 0, así que di la vuelta a la manzana y volví allí? Así que podría nombrar eso como solo la distancia local, 123, me da el sabor. O podría decir que la visualización real es que hay una combinación de una recta numérica de notas que va hasta el infinito y un formato de reloj. Así que puedes imaginar esto apareciendo en un formato 3D. Así se repite, dando vueltas en círculo. Pero también tiene distancia, ya que sube y baja de forma infinita. Así que es un poco más difícil de esa manera. Pero de nuevo, esa es la visualización que queremos tener básicamente en el diapasón, la direccionalidad. El sistema tradicional carece de direccionalidad, por lo que siempre se supone que una tercera mayor avanza para los semitonos. Ahora, de nuevo, estoy seguro de que si estás tocando la guitarra, tienes un problema con este o cualquier tipo de instrumento, porque básicamente estamos imaginando que nuestros intervalos generalmente se definen como si estuviéramos en la esfera de un reloj, lo que significa que se van a repetir incluso a medida que subimos las octavas. Ahora podríamos usar intervalos compuestos. Hablaremos de ese tema más adelante, pero por lo general la mayoría de las personas, particularmente en la guitarra, tratan todos los intervalos como si estuviéramos en una octava dentro de la esfera del reloj, y simplemente sigue dando vueltas en un círculo, pero por lo general solo los nombramos en el sentido de las agujas del reloj alrededor del círculo. Ahora, fíjate, si estás en una cuadra, si dices que voy a dar la vuelta a la cuadra, hay 12 puntos en la cuadra, o 7 lugares de destino reales en los que me detengo en mi viaje alrededor de la cuadra. Si doy 4 pasos en una dirección, entonces puedo ir 12 menos 4 pasos en la segunda dirección opuesta alrededor de la cuadra para llegar al mismo punto. El sistema actual realmente no tiene una convención de nomenclatura para ir a distancia negativa alrededor de la cuadra. Eso se convierte en un problema. No hay un lenguaje natural para describir un paso atrás. Así que en el sistema de distancia modal, tenemos simetría. Ahora, si decimos, por ejemplo, que vamos a ir a -1 y voy a llamar a ese flujo negativo a través del primer medio tono modal negativo hacia atrás, que sería el segundo grado de la escala, entonces tenemos un medio tono hacia atrás desde el nodo jónico o mayor. En otras palabras, ¿qué significa este término? Esto sería retroceder medio paso. Así que si estoy en la C aquí, y voy hacia atrás medio tono, llego a la B en términos de mis notas,
De esta manera, si estoy en este do, el si estaría por encima de él. O doy vueltas en círculo a la B, si voy hacia atrás, 1. Medio paso de lo que voy a llamar el nodo jónico, que va a ser el mapa de nuestro punto, que va a ser nuestro do en este caso, y va a ser un medio tono modal hacia atrás, que sería, si estoy en este B y fui hacia atrás, un medio tono modal de la colección de 7 notas. Ahora, ¿qué pasaría si tuviéramos un grado de escala en una terminología de grado de escala? Si fuera una nota hacia atrás, ¿sería un grado de escala hacia atrás? Por lo tanto, se podría pensar que sería un grado negativo de la segunda escala. En otras palabras, si estoy en la escena, avanzo un grado en la escala, y lo uso como mi unidad de medida del 1, que sería el 2 o el segundo. Si voy hacia atrás, entonces se podría pensar que la B sería un grado negativo de la segunda escala. Pero no solemos hacer segundos grados negativos de la escala. De hecho, eliminamos por completo la terminología de grado de escala porque no es simétrica. Realmente no tiene sentido ir hacia atrás y decir que es un segundo grado negativo de la escala, porque pensarías que puedes calcular 7 menos 2 para llegar a la direccionalidad positiva, pero no puedes, porque se equivocaron con el término de medición, porque este debería ser el punto cero, y en su lugar se mide a partir de él, utilizaron grados de escala. En otras palabras, si usara esta terminología, uno negativo del nodo jónico, y luego un medio paso modal negativo hacia atrás, que debería ser el segundo grado negativo de la escala. Entonces 12 menos 1 serían 11 pasos hacia adelante. Así que esto equivaldría a dar la vuelta a la manzana, 11 pasos en el sentido de las agujas del reloj, un paso en el sentido contrario a las agujas del reloj. O esto es un negativo un paso atrás, porque ese negativo fluye a través. Si retrocedo medio paso modal, eso equivaldría a 7 menos 1 o 6 medios pasos modales hacia adelante, que sería el séptimo grado de la escala, ¿verdad? Así que esto tiene un sentido simétrico. No se puede tener sentido simétrico en un grado de la escala que va hacia atrás, porque la medición está mal y se estropea todo. Así que si vas hacia atrás, es un desastre. Por lo tanto, equivale a 11 nodos de distancia jónico 6, que sería el séptimo grado de la escala. Así que podemos usar matemáticas simples para dar la vuelta a la manzana, de una manera, que tiene 12 puntos, frente a dar la vuelta a la manzana de otra manera, que tiene 7 puntos alrededor de la manzana. Así que aquí está el problema. Si estoy en el diapasón aquí, digamos que estoy en este sol, y quiero medir a este re. Entonces, ¿cuál es la distancia? Hay una distancia de 5 entre las cuerdas. Por lo general, hablaremos más sobre eso más adelante. Pero 567, así que tengo una distancia de 7 notas subiendo de esta manera, sí, ¿cómo llamaría a eso? Si es una distancia de 7, típicamente, vamos a llamarla una diferencia de 7 notas, quinta perfecta. Pero ¿qué pasa si cuento desde este punto, contando de esta manera, y entonces obtengo un 1, 2 más 5 o menos 7? Hay una distancia de menos 7. Pero fíjate, normalmente no decimos que no hay un término para decir menos 7. Así que lo que tienes que hacer es tomar la distancia inversa y yo diría, ok, bueno, 12 menos 7 va a ser una distancia de 5. Entonces, mido de este re a este sol, voy a llamarlo a 5 notas de distancia, que sería una cuarta perfecta, aunque eso no tiene exactamente sentido, porque se puede ver claramente que la diferencia entre estos dos es 7, ya sea positivo. Podrías pensar en esto como 7 positivo versus 7 negativo, ¿verdad? Entonces, así que como allí, debido a la torcedura de la afinación, hay una distancia de 5 notas aquí. O puedes verlo como aquí. Si estuviera en este re y bajara, serían 5 notas. Eso sería una distancia de 5 notas. Pero yendo desde este re hacia atrás, eso es una distancia negativa de 7 notas. Así que pensaría, desde un punto de vista práctico, que entonces empiezas a querer usar ese 7 negativo y dices, bueno, si retrocediera, una distancia de menos 7 podría ser una quinta perfecta, y una quinta perfecta sería 5 hacia adelante. Entonces, en otras palabras, yo diría que, desde un punto de vista práctico, y estás usando intervalos normales, quieres recordar ambas direcciones para ambos intervalos, lo que significa que una quinta justa es de 5 notas hacia adelante, o son 7 notas hacia atrás. Pero, de nuevo, esa no es la forma en que la mayoría de la gente usa la terminología. Solo piensan en la terminología como si estuviéramos yendo en el sentido de las agujas del reloj todo el día, y no contando, no en el sentido negativo de las agujas del reloj. Así que todavía van a decir, como, esto es un perfecto de aquí para acá, es como una quinta perfecta. A pesar de que vamos hacia atrás una distancia de menos 7, vamos a pensar en ello como si fuéramos en el sentido de las agujas del reloj alrededor del reloj.
Muy bien, ese es el problema. Fíjate que si usas la notación actual hour, no tenemos ese problema, porque claramente puedes tener una dirección. Aliti, y todavía puedes aplicar el concepto de semitonos modales sin tener ese problema, debido al hecho de que comenzaste con un 1 en lugar de un 0. Así que la lógica de inversión más limpia, el sistema tradicional, si tienes una nota de 5 de distancia, eso es un paso de 7. Así que lo siento, una quinta justa son 7 pasos. Su inversa es una cuarta o 5 tonos perfectos. Así que empezamos a pensar en estas distancias inversas. ¿Cómo se obtiene la distancia inversa? Bueno, si una quinta perfecta está 7 pasos hacia adelante, 12 menos 7 serían 5 pasos, y una distancia de 5 pasos será una cuarta perfecta. Hablaremos más sobre estos inversos en breve. Pero si tuviera un 7 y 4, que está a una séptima nota del nodo jónico, que sería un cuarto medio tono modal hacia adelante, que serían los quintos grados de la escala, esos son 7 semitonos. Así que te dice el 7 al frente, y son 4 pasos modales hacia adelante, que sería el quinto grado de la escala. La escala, el grado siempre está desviado por 1. Así que la inversión, entonces, por supuesto, tiene mucho sentido porque puedo decir, bueno, eso es como dar la vuelta a la manzana que tiene 12 ubicaciones. Y puedo decir que 12 menos 7, por lo tanto, serían 5. Por lo tanto, si la inversión sería 5 del jónico y luego sería la cuarta, serían 7 ubicaciones alrededor de la cuadra. Así que 7 menos 4 sería 3. Así que un 5, yo 3, 5 semitonos, 3 pasos modales hacia atrás. Así que la lógica y la intuición están aquí, 12 menos 7, y luego el 7 menos 4. ¿Y qué pasa si haces eso aquí arriba? No tiene mucho sentido. Es confuso porque una vez más, se te caen las notas. Las notas han desaparecido por completo. Así que solo tienes que saber que una quinta justa está a 7 notas de distancia de la quinta perfecta para que puedas tomar el inverso en distancia, que es 12 menos 7 para llegar al 5. Y luego este 5 representa los grados de la escala. Entonces, si tuvieras una tonalidad mayor, entonces sería la quinta, o cualquier grado de escala en el que te encuentres, ese sería el quinto grado de la escala. Uno pensaría que hay 7 grados de escala. Así que pensarías que puedes tomar 7 menos 5 y obtener lo inverso, pero no puedes. En su lugar, tienes que usar algo como un 9 menos 5 para llegar al 4. ¿Ves que eso no tiene sentido lógicamente? La razón por la que esto sucede una vez más es porque, debido a que estos comenzaron en 1 en lugar de 0, el grado de la escala comenzó en el número incorrecto, lo que está causando todas estas confusiones. Ahora puedes sortear eso. Podrías decir, bueno, sí, acabas de aprender la regla de que tomas 9 menos el grado de la escala, y luego obtienes lo inverso. Y es como, está bien, sí, podrías encontrar soluciones y esas cosas, pero no deberías tener que hacerlo. Debería ser completamente lógico, debería ser capaz de verlo de esta manera. Está bien, si doy la vuelta a la manzana de esta manera, son las 7. A la vuelta de la cuadra. De otro modo, son 5. Si doy la vuelta a la manzana de esta manera, con esta unidad de la naturaleza, es 4, 7 menos 4 es 3. Eso tiene sentido, solo intuitivamente. Nuevamente, si eres un plomero y vas a dar la vuelta a la cuadra, eso tiene sentido, ya que tienes que aprender reglas que no deberías necesitar aprender debido al problema o al error que ocurrió. Por lo tanto, la independencia del sistema tradicional de construcción de escalas requiere la creación de una escala para derivar intervalos. Así que, una vez más, para poder determinar un término de distancia, necesito hacer una escala a partir de algo sobre lo que no quiero hacer una escala. Es solo una colección de notas. Por lo tanto, para mí elegir medir a partir de este fa no tiene sentido para mí hacer una escala a partir del fa cuando es la misma colección de notas. Debería empezar desde ese punto y medir desde ese punto. Por lo tanto, en el sistema de distancia modal, no se requiere escala. Basta con identificar el nodo modal. Todo lo que tenemos que hacer es decir que tenemos esta colección de notas. Este es el nodo en el que estamos. Vamos a medir desde ese nodo, y siempre vamos a dar la vuelta a la manzana direccionalmente, ya sea en el sentido de las agujas del reloj, o en el sentido contrario a las agujas del reloj. Pero no puedo pasar por el medio. No puedo ir por el medio. Siempre está dando la vuelta a la manzana. Por lo tanto, los intervalos son consistentes, independientemente del contexto tonal. Muy bien, así que todos los beneficios, ninguna pérdida. Así que, de nuevo, probablemente estés pensando en esto. Probablemente hayas pensado en estas ideas, si has trabajado con esto con algunos durante algún tiempo, y pensaste, bueno, tiene que haber una razón. No puede ser que hay una mejor manera. Bueno, en realidad hay una manera más fácil de pensar en ello, y vale la pena pensarlo de la manera más limpia posible. Y de nuevo,
La razón por la que posiblemente se llegaría a por qué no se presenta de la manera más sencilla es históricamente la forma en que se ha desarrollado, ¿verdad? Es solo una costumbre que sucedió. Pero llegarás más lejos tratando de clarificar el lenguaje en tu mente para que puedas aclararlo y luego tender un puente. Brecha para la comunicación para poder comunicarse mejor en los términos que se presentan, tomando cualquier terminología dada y observando lo que se requiere de esa terminología, como cuál es la información útil y cuál es la información engañosa. Al igual que hablar con un abogado o una persona súper progresista y astuta que todo lo que dicen implica que eres esto y lo otro, y te están llamando todo tipo de nombres y estos términos extraños y cosas de las que no sabes de lo que están hablando. No sabe, todos esos términos no importan. Simplemente importa. ¿Cómo es la distancia? ¿Qué es lo relevante que están tratando de decirme aquí? No me importa toda la otra basura. Simplemente, pero quiero escuchar el término para obtener información procesable. Y eso es lo mismo que queremos hacer aquí. ¿Cuál es la información realmente útil? Así es como quiero verlo. No lo sé. Puedes llamarme todos los nombres que quieras, y todas las otras cosas que estás haciendo. Está bien. Simplemente, solo quiero escuchar lo relevante que hay que hacer, lo que quiero hacer. Por lo tanto, conserva todos los datos de intervalo funcional de la función del sistema tradicional, agrega dirección, consistencia e inversión lógica que permite la comprensión matemática y la visualización sin escala. Así que, de nuevo, es simplemente lo más sensato que hay que hacer. La dirección de inversión tiene sentido si vas a una distancia por encima de una octava en cualquier dirección, es matemáticamente consistente y tiene sentido. Vamos a trazar un mapa de todo esto en detalle. Se integra sin problemas con las herramientas modernas. Así que si quieres convertir, ten en cuenta que todos los sistemas de música son lógicos, completamente, incluso más que el lenguaje, ¿verdad? Por lo tanto, el sistema actual es lógico. Simplemente no es el sistema más limpio. Tienes que dar pasos adicionales para llegar allí. Es como tener 5 páginas de código para hacer algo cuando solo necesitas un párrafo de código. Sigue siendo lógico. Todavía funciona. Simplemente no es tan eficiente. Y eso también significa que ese software, particularmente como un GTP de chat o algo así, puede hacer la conversión fácilmente en estos días, por lo que realmente creo que no hay forma de que el sistema actual no cambie. Ahora es como si se hubiera congelado en el tiempo de la forma en que estaba debido a la escritura. Así que el lenguaje se congeló en el tiempo debido a la escritura. Así que solía cambiar todo el tiempo, pero ahora se está liberando de nuevo, porque podemos traducir usando el lenguaje de la computadora, lo que nos lleva casi a un lugar vocal o verbal de nuevo. Así que no hay nada. Si no estamos en el área más eficiente, no hay nada que nos impida decir, no, deberíamos hacerlo mejor, porque ya no está congelado en el tiempo. Podemos hacer la traducción en tiempo real en cualquier momento. En resumen, el sistema de distancia modal evita el desfase por un problema, que es claramente un problema. Permite la direccionalidad y simplifica la inversión, lo que, de nuevo, creo que se explica por sí mismo. Separa la nomenclatura de intervalos de la dependencia de clave y escala. Es un sistema más lógico, más enseñable para los músicos modernos. Ahora, de nuevo, mientras piensas, vas a estar pensando, bueno, no quiero aprender más cosas, o no quiero reemplazar el aprendizaje actual de nuevo. Realmente no diría que puedes reemplazar los intervalos, pero lo que estoy diciendo es que puedes agregar esto a tu término. Piensa en ello como un término diferente. Es una distancia modal que siempre va a ser uno menos que el intervalo, ¿verdad? Así que va a ser uno menos que el intervalo, y vas a medirlo desde el nodo. Y eso te dará una fácil comparación y conversión, pasando de intervalo a distancia modal, de distancia modal a intervalo. Y te permitirá pensar en las cosas de la manera más lógica, dándote un cierto bloqueo en tu mente contra, ya sabes, el abogado que está tratando de convencerte de que es algo que no es cierto, ¿verdad? El lenguaje que te está empujando en una dirección que es falsa, solo obtén la información que necesitas.